Buenas tardes, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinario 2019 con el tema Herramientas de Administración del Tiempo. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes con todos. Les saluda David Villagómez. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinario gratuito del 2019 organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales del live learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo analizar estrategias y procedimientos de administración efectiva del tiempo para alcanzar de manera eficiente objetivos personales y laborales. Nuestro expositor es el ingeniero Emilio Cárdenas. Emilio tiene una formación profesional de Máster en Gerencia Empresarial, MBA, Master Degree in Distance Education y Learning, Ingeniero en Administración de Empresas, especialización en Docencia Matemática, experto en Procesos y Learning, experto en Medios Digitales, experto en Comercio Electrónico y experto en Tecnología Educativa. Además, tiene una experiencia profesional como gerente general de TAMI Consultores, presidente ejecutivo de Women's Shapes, presidente ejecutivo y consultor financiero. Actualmente es el tutor virtual del SEC-EPN de los cursos de Administración Tributaria y Técnicas de Negociación Efectiva. Recibamos entonces a nuestro expositor. Adelante. En primer lugar, muchísimas gracias al SEC por la invitación y por poder participar dentro de este webinario. Como bien se lo había manifestado por parte de David, el objetivo es analizar herramientas de administración del tiempo y a partir de este análisis ir obteniendo algunas conclusiones que nos puedan servir a nosotros en nuestro día a día. Iniciamos. Aquí tenemos 6 cartas. Por favor, vamos a seleccionar solo una de ellas. Pensemos en ella, no la señalemos, pensemos únicamente en la carta. No nos olvidemos de la carta porque esta acaba de desaparecer. El tiempo es la divisa de tu vida, es la única divisa que tienes y solo tú puedes determinar cómo será gastada. Sé cuidadoso y no permitas que otras personas la gasten por ti. Carl Sandburg. En las actuales circunstancias, nosotros observamos que el mundo cada vez vive más a prisa. Y no es algo fuera de lo común escuchar a alguien que nos manifiesta que no le alcanza el tiempo, que su jornada laboral es demasiado pequeña para alcanzar a realizar tantas actividades, tantas funciones que tiene que cumplir. Es así que, y a pesar que hablamos de administración de un sinnúmero de recursos, cada vez nos ponemos a analizar cómo estamos administrando nuestro tiempo. Y aquí la importancia de utilizar herramientas que nos permitan a nosotros manejar un apoyo que obviamente a la larga nos genere beneficios. Primero en nuestro día a día y después a nivel individual, a nivel familiar, a nivel laboral y como personas.
Vamos a analizar 12 aspectos y 12 herramientas muy específicas dentro de este webinario. Primero, reconocer errores. El primer inconveniente, la primera herramienta cuando nosotros administramos el tiempo, es el hecho de que rara vez reconocemos que estamos haciendo las cosas mal. Aproximadamente como cuando alguien tiene algún problema con algún vicio y generalmente dice, no, yo no tengo el problema, y nos negamos a reconocer. Entonces, posiblemente cuando no estamos conscientes de los errores que estamos cometiendo, lo seguimos haciendo y se vuelve costumbre. Y como se vuelve costumbre, parece tan común y tan habitual para nosotros desperdiciar tiempo valioso en nuestra jornada normal de trabajo. Entonces, lo primero es reconocer que tenemos un error, reconocer que estamos haciendo algo mal, reconocer que necesitamos apoyo. Y obviamente a partir de esto nosotros podemos empezar a utilizar estrategias de administración del tiempo. La base de este reconocimiento, porque si no reconocemos que tenemos algún problema con la administración del tiempo, obviamente pensamos que nosotros somos inmunes a cualquier inconveniente en este sentido y nos olvidamos de que la optimización de un recurso primordial para nuestro día a día como el tiempo, nos olvidamos que es algo elemental. Entonces, la base de este reconocimiento. Este reconocimiento nos lleva a una segunda fase, es el diagnóstico. Muy pocas veces nosotros nos planteamos hacer un diagnóstico en la administración del tiempo. Y este diagnóstico no tiene simplemente que ser como estoy haciendo las cosas, sino tiene que ser medido, ponderado, de manera cualitativa y de manera cuantitativa. No basta con decir, tengo un error, tengo un problema, debo mejorar la administración de mi tiempo, tengo que mejorar mis actividades y el tiempo en el cual desarrollo esas actividades. El diagnóstico va más allá. El diagnóstico tiene que ser un parámetro que nos permita medirnos a nosotros mismos y medirnos con actividades. Obviamente el tiempo nos presenta una gran ventaja, que nosotros podemos administrarlo en función de una base matemática. Entonces este diagnóstico nos permite a nosotros hacer un levantamiento estadístico matemático de cada una de las actividades que vamos generando. Y muy rara vez lo hacemos. Hemos escuchado siempre un sinnúmero de herramientas dentro de la planificación del tiempo, pero posiblemente ninguna de estas herramientas tenga una validez real si nosotros no iniciamos con este diagnóstico. Para iniciar con este diagnóstico es importante que definamos cada una de las actividades que vamos haciendo en el día a día y nos miramos cuánto tiempo me demoro en esta actividad, cuánto tiempo me demoro en esta actividad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y vamos a descansar. Esto, a la postre, cuando nosotros tenemos información estadística de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, nos permitirá empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque podemos jugar con estadísticas, de determinar tiempos promedios en los que me demoro en ciertas actividades y sobre todo determinar holguras. Si es que, por poner un ejemplo, yo me demoro en una actividad X en la empresa 1 hora como un parámetro normal, y existen días, existen momentos en los cuales esa misma actividad que está parametrizada en este diagnóstico para 1 hora me demoro 1 hora y media o lo hago mucho más rápido, ejemplo 45 minutos, tengo que analizar esas holguras a qué se debieron y viene el diagnóstico. A ver, ¿por qué este tiempo que yo generalmente lo establezco en 1 hora puedo hacer antes, puedo demorarme menos o me demoro más? Y estas holguras obviamente me van a servir a mí en el momento que planifique. ¿Por qué? Porque puedo tener estipulado, en caso de que necesite más tiempo para alguna actividad, un plan de contingencia que generalmente no tenemos cuando administramos nuestro tiempo. ¿Qué pasa si no alcanzo a hacer tal actividad? Y entonces esa pregunta nos genera un plan de contingencias. Y ese plan de contingencias es factible si yo tengo un diagnóstico. Para el levantamiento del diagnóstico nosotros se recomienda hacer un registro de las actividades con tiempos y se recomienda hacerlo por lo menos durante un mes.
por lo menos durante un mes. Si son actividades repetitivas, no importa. O sea, la idea es cuánto me demoré esta vez, cuánto me demoré la siguiente vez, y nosotros mismos vamos generando nuestros datos históricos en cuanto a las actividades que hemos generado. Esta es la herramienta de diagnóstico. Esta herramienta es clara, esta herramienta es básica y tiene que ver mucho con la estadística. Sí, tiene que ver mucho con un levantamiento estadístico y después un procesamiento y análisis de datos estadísticos que nos permita tomar decisiones. La tercera herramienta, una vez que yo ya considero cómo es el diagnóstico de mi día a día, de mis tiempos, yo empiezo a planificar. Entonces aquí sí me sirven muchas herramientas tecnológicas. Nosotros tenemos calendarios a disposición a través de la web, a través de los celulares. Tenemos disponibilidad de hacerlo también de forma física, agendas de trabajo y planificar nuestro día. O sea, el plan se basa en que nosotros no podemos iniciar una jornada con los ojos cerrados a ver cómo nos va, sino debemos generar un plan, debemos generar un registro. Y obviamente las herramientas tecnológicas nos ayudan y nos favorecen en que estos registros, por ejemplo, si lo hago en calendario Google o en celular, me empiezan a llegar mensajes, hoy día tienes tal cosa, tienes tal actividad, entonces vamos haciendo una agenda. Pero esta agenda cobra valía cuando nosotros ubicamos tiempos para desarrollar A, B, C, D actividad. Y estos tiempos tienen relación directa con mi diagnóstico. Como yo ya sé cuánto me demoro en X actividades o N cantidad de actividades en el día a día, y yo puedo establecer los tiempos para cada una de estas actividades. Y obviamente empiezo a ser bastante disciplinado, primero con nosotros mismos y después con las personas que están en nuestro alrededor. Es muy común que se quede mal en la planificación a medida que no alcanzamos a una cita y llamamos a último rato y decimos, ¿sabe qué? No alcanzo, llego 10 minutitos más tarde, llego 5 minutitos más tarde. Esto nos demuestra que tenemos un problema con la administración de nuestro tiempo y este problema obviamente después se va haciendo más grande porque ya pasa a formar parte de nuestra costumbre, de nuestra cultura. Y a veces consideramos como que lo normal es que lleguemos tarde, ¿sí? Y comienzan a existir parámetros que van más allá. He escuchado muchas personas que dicen, bueno, que me esperen 15 minutitos, no hay problema. Y después nuestra irresponsabilidad en la administración del tiempo la generamos como una costumbre que los demás también tienen que irse acoplando a este tipo de planificación defectuosa. Por lo tanto, la base del plan no es solamente registrarlo, sino cumplirlo. Y eso es lo complejo, eso es lo difícil, porque una cosa es que nosotros planifiquemos algo y otra cosa es que nosotros cumplamos lo planificado. Muchas veces nosotros para planificar somos buenísimos, o sea, decimos me demoro de tanto en tal actividad y comenzamos a hacer nuestro plan el día a día, pero el rato que debemos cumplir y ejecutar tenemos fallas. Cuando tenemos esas fallas, la herramienta que no se ha aplicado es el diagnóstico previo. Eso es inmediatamente. Cuando yo sé que fallo en tiempos, fallo en mi planificación, yo sé que no hice un diagnóstico previo. Entonces, la clave para llegar a la planificación es el diagnóstico. Si no hago un diagnóstico de tiempos, no puedo planificar. Es imposible planificar. Que me pongan cualquier tipo de herramienta tecnológica, que tenga miles de libretas, que tenga anotados todos los registros de mis actividades que voy a cumplir ese día. Pero si no tenemos un levantamiento histórico de tiempos, obviamente yo no voy a poder controlar cuánto necesito para cada una de estas actividades. Entonces, esto es la clave. Reconocer que tenemos un problema, hacer un diagnóstico de esos tiempos, cuánto me demora en cada actividad, y planificar en función de ese diagnóstico. Y ahí apoyarnos de herramientas tecnológicas, apoyarnos de agendas de trabajo. Y la cuarta herramienta. Los japoneses hablan de las 5 S's dentro de la mejora continua, dentro del Kaizen, como filosofía, no solamente en el campo empresarial, sino como filosofía de vida. Y uno de los puntos primordiales dentro de estas 5 S's es el orden. Y ellos hablan de 2 parámetros para ordenar. Primero, nosotros deberíamos ubicar todo lo que necesitemos para nuestra jornada, para iniciar nuestras actividades o para realizar X función, ubicar en nuestro escritorio o en nuestro espacio de trabajo solo lo que necesitemos.
Y lo siguiente es ordenar. Lo que necesito tiene que estar ordenado. Y a pesar que suena tan sencillo, a pesar que es una herramienta tan fácil de incluirla, lo complicado es que esta herramienta forme parte de nuestra cultura y de nuestro día a día. Es frecuente encontrarnos con amigos, con familiares, inclusive nosotros mismos, con espacios de trabajo completamente desordenados. Y hay personas que van más allá, dicen, no, es que yo en mi desorden me entiendo. Y a pesar de que en muchos casos sí, en todo el desorden es el único que se entiende, por el único que sabe dónde dejó X cantidad de cosas o X de herramienta de trabajo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pierde la persona en su desorden en tratar de buscar algún papel, en tratar de buscar algún documento? Y es sumamente fastidioso, inclusive para la persona que ingresa a algún despacho, que ingresa a alguna oficina y encuentra todo completamente desordenado, genera mala imagen. Entonces, los japoneses dicen, verá, para tener una filosofía de calidad, lo primero es ubicar las cosas que necesita en su espacio de trabajo, solo lo que necesita. Y lo segundo es ordenar lo que necesita. Es habitual que nosotros tengamos a veces en nuestros espacios cosas que no sirven para nada, o sea, que están estorbando. Y que lo ubicamos ahí inclusive por recuerdos emocionales, que por recuerdo emocional a mí me acompaña esto siempre. Y puede ser el caso, pero en nuestro trabajo eso interrumpe, eso genera problemas. Y dentro de las 5 S que prioriza el orden, después nos hablan los japoneses del aseo. El aseo de nuestro espacio de trabajo también nos ayuda a mantener este orden. Y lo otro es el aseo individual, personal. Y a partir de estas 4, la quinta S sería la estandarización, que todo esto pase a formar parte de nuestra cultura, siendo la base el orden. Si nosotros no somos ordenados en nuestros espacios de trabajo, tenemos problemas. Y después, esta filosofía que empieza con espacios de trabajo, después vamos asumiendo en otros roles, ordenados en nuestras formas de presentar documentos, ordenados en nuestras formas de presentar tareas, ordenados en nuestras formas de presentar funciones, ordenados en nuestras vidas, ordenados inclusive cuando nosotros vamos a actividades que sean fuera de el campo empresarial y que fuera del campo personal, inclusive, por ejemplo, cuando vamos nosotros en un bus, ¿sí? Cogemos un bus, ser ordenados inclusive en esas filas, eso genera respeto por el tiempo de los demás y respeto por nosotros mismos. Entonces el orden es vital, es una herramienta fundamental y que muy pocas veces se considera inclusive como una técnica de administración del tiempo. Pero créanme que uno de los puntales para que nosotros aprendamos a optimizar nuestro tiempo es ser ordenados. Y ser ordenados de forma integral. Y el siguiente punto tiene que ver con los objetivos. Priorizar objetivos. A pesar de que suena sumamente sencillo en nuestro día a día, que nosotros aprendamos a priorizar nuestros objetivos, y en la práctica se vuelve muy complejo, porque hay objetivos de diferentes índoles y nosotros debemos darles una prioridad a esos objetivos dependiendo de nuestro día a día. Entonces, la priorización de esos objetivos tiene que ser primero en un orden individual, o sea, ahí viene mi plan de vida, qué quiero, qué busco yo, cuál es mi objetivo, qué quiero alcanzar yo, a dónde quiero llegar, y no tanto en el plano ni profesional ni familiar, sino más bien en el plano individual, qué quiero hacer yo. Lo siguiente ya viene en el plano familiar, o con mi familia. ¿Cuál es nuestro objetivo como familia? ¿Qué queremos alcanzar como familia? Y el tercero viene el objetivo a nivel laboral. Entonces el objetivo a nivel laboral a veces es como que estuviera sobre cualquier otro tipo de objetivo. Y a veces priorizamos esos objetivos laborales y dejamos de lado objetivos familiares y dejamos de lado objetivos individuales, lo cual es un error. O sea, dentro del día a día, nosotros debemos establecer tiempos para cumplir cada uno de esos objetivos. Es priorizar objetivos. Cuando yo priorizo un objetivo a nivel individual, a nivel individual, ¿qué quiero alcanzar y qué voy a hacer en el día a día para alcanzar eso?
al nivel familiar. ¿Qué quiero alcanzar y qué hago en mi día a día y qué tiempos voy a dedicar a la familia? Y en el campo laboral igual, ¿qué quiero alcanzar y qué voy a hacer para alcanzar mis objetivos laborales en el día a día? Cuando yo comienzo a priorizar esos objetivos, comienzo a dar tiempos para establecer actividades para cumplir esos objetivos. Y obviamente comienzo a dividir mis actividades. Lo que es laboral, trabajo en mi tiempo laboral y no lo vengo trayendo a mi tiempo familiar. Uno de los problemas en la administración del tiempo, decimos que no me alcanza tiempo y lo que sacrificamos generalmente de tiempo es a la familia. ¿Por qué? Porque no estoy priorizando mis objetivos y los tiempos para cumplir esas actividades muy específicas. Entonces, cuando nosotros definimos objetivos individuales, familiares y laborales, la clave es que no mezclemos cada uno de esos objetivos en los tiempos en los cuales estamos desarrollando. Si yo tengo una actividad familiar específica, me dedico 100% a esa actividad familiar y me olvido de las actividades laborales. Es complejo, es difícil, sí, es cierto, pero cuando nosotros iniciamos a separar esos tiempos, a priorizar esos objetivos, después se convierte en parte de nuestra cultura. Y la cultura no es más que repetir todos los días de nuestra vida algo. Y esas repeticiones nos permite estandarizar. Y esa estandarización nos ayuda a mejorar nuestra administración del tiempo. El sexto punto es aprovechar nuestro tiempo de productividad. Y aquí viene uno de los parámetros importantes en estas herramientas de administración del tiempo. No todos funcionamos igual. No todos funcionamos igual, todos somos distintos, todos somos un mundo distinto. Por lo tanto, en el diagnóstico, cuando hablábamos en el segundo punto, es importante en ese diagnóstico ver en qué momento del día soy más productivo. ¿En qué momento del día soy más productivo? Y hay personas que funcionan muy bien en la noche, por ejemplo. Hay personas que a partir de las 10, 11, 12 de la noche en estudios salen, se ponen a estudiar hasta las 2, 3 de la mañana y lo hacen muy bien, lo hacen excelente. Y hay algunos que les ven y le ven con malos ojos, dicen, no, es que eres vago, tú empiezas a estudiar la noche, no vale que hagas eso. Así es lo contrario, si el tiempo en el cual yo soy más productivo, yo identifico que son las horas de la noche, yo sé que puedo aprovechar, hacer actividades productivas en esas horas. Si yo sé que funciono excelente en la madrugada, en los horarios de la mañana, yo sé que mi tiempo productivo es, por ejemplo, entre las 6 de la mañana y las 12 del día, mi tiempo productivo, las actividades que me generen productividad, las debo dedicar en esas horas. Debo aprovechar en esas horas. Y debo dividir mis actividades en actividades productivas y en actividades que no me generan ningún tipo de productividad. Por ejemplo, si vamos al campo laboral, hay actividades que me generan valor agregado en mis funciones. Digamos, si yo soy una persona que me dedico a actividades comerciales, y las principales actividades, ventas, compras dentro de mis funciones las hago en horas de la mañana y mi horario de productividad es entre las 6 y las 12. Yo no puedo agendar dentro de mi tiempo actividades que no sean productivas realmente para mi campo laboral. Entonces yo sé que en ese horario serán las principales actividades para mí, las que generan valor agregado, las que me generan dinero, las que generan recursos, las que permite que se mueva una determinada actividad o negocio. Entonces, eso es aprovechar nuestro tiempo de actividad. Y aquellas actividades que no requieren concentración, aquellas actividades que no requieren que yo esté con la mente 100% ocupada en una determinada función, las dejo para unas horas que ya sean mucho más improductivas. Por ejemplo, las horas después del almuerzo. Bueno, el horario después del almuerzo es un horario que genera cansancio, que genera sueño, que la mayor parte de personas busca hacer una siesta. Entonces, obviamente, si yo voy a tener que funcionar con actividades de reuniones, por ejemplo, si yo tengo citas, si yo tengo que atender problemas que no sean de gran envergadura, yo podré
orientar las partes, atender esas actividades, aparte en tiempo que no soy productiva, pues es después del almuerzo. Pues muy frecuente personas que administran el tiempo cuando dicen vamos a tener una reunión y en esta reunión vamos a conversar sobre un proyecto y un proyecto que no sea de tal importancia para una determinada organización, entonces generalmente agendan en horarios de la tarde porque saben que ya son horas que más uno se dedica a descansar, entonces puede conversar, puede dedicarse a otro tipo de actividades, pero la parte productiva le dejo en mi tiempo de productividad. Es aprovechar nuestro tiempo de productividad. En nuestro diagnóstico tratamos de buscar, de analizar cuál es mi tiempo de productividad y en función de esos tiempos podemos ir administrando de mejor manera nuestra planificación. Lo siguiente es diferenciar lo urgente de lo importante. Hay los cuadrantes de Stephen Covey que analizó y fue los primeros expositores en analizar lo urgente y lo importante. Hay cosas urgentes, hay cosas que generan en el día a día problemas, crisis, cuestiones que tenemos que atender de forma inmediata. Y por lo urgente a veces dejamos de lado cosas importantes. Entonces nosotros cuando tenemos unas actividades en nuestro día a día, la clave es diferenciar qué tengo que hacer urgentemente y cuál es lo importante. Entonces Stephen Covey nos plantea un cuadrante donde nos indica que en la parte superior se encuentra lo importante, son actividades importantes, son tareas importantes, y en la parte inferior nos ubica actividades que no son tan importantes para nosotros. Cuando nos referimos a actividades importantes, nos referimos a actividades que nos permitirán generar productividad, como habíamos hablado antes en nuestro tiempo de productividad. Estas actividades importantes son las actividades que nos dan productividad, unas en el corto y otras en el largo plazo. Y las no importantes son actividades que generalmente se pueden convertir en distracciones y que no nos generan productividad, no son actividades que aportan valor agregado en nuestro día a día. En el cuadrante, en el lado, viendo la pantalla de frente, estaríamos en el lado derecho. Si nos viendo la pantalla de frente, estaríamos en el lado izquierdo con lo urgente y en el lado derecho con lo no urgente. Lo urgente, las actividades urgentes son actividades que requieren que tengan una solución inmediata, porque si no son atendidas de forma inmediata, se pueden convertir en problemas irremediables. Lo no urgente son actividades que podemos dejar y podemos aplazar, inclusive podemos delegar. Con lo importante, hablamos de actividades importantes y urgentes. Con actividades importantes, quiere decir que me genera gran productividad y urgente que debe ser atendida de forma inmediatamente. Realmente todo lo que tiene que ver con crisis, con problemas que pueda traer en mis actividades diarias, inconvenientes mucho más grandes. Fechas tope, yo tengo que entregar, ejemplo, algún pedido y necesito hacerlo ya. Entonces es algo urgente y algo importante, porque si no entrego el pedido, genero problemas a nivel financiero, problemas a nivel comercial, después puedo tener problemas inclusive a nivel administrativo. Entonces tenemos que atender estas situaciones urgentes de forma inmediata. Fuegos, o sea, cuando se refiere a fuegos, se refiere a situaciones que son inesperadas, accidentes, incidentes inesperados, pero que si nosotros no prestamos la atención en ese momento, las cosas pueden ir a mayores. ¿Qué hago con estas cosas importantes y urgentes? Lo que tenemos que hacer es hacer. Las cosas importantes y urgentes tenemos que hacerlas de forma inmediata. Y estas son las que agendamos primero. Estas son las situaciones que a veces nos debe a nosotros generar en nuestro día a día una planificación en las horas más productivas. Lo urgente y lo importante que tenemos que atender. Después viene aquellas actividades en el cuadrante donde aparece Q2, que son importantes, pero que no son urgentes. Hay actividades claves, importantes, que si no las hacemos nos puede generar inconvenientes. Todo lo que se refiere a planificación, todo lo que se refiere a prevención, a relaciones, mejora continua, son actividades importantes. Una organización, una persona que no planifica, va a tener inconvenientes en el largo plazo. Hay instituciones inclusive que dicen, no, nosotros hemos improvisado y nos ha ido muy bien. Puede ser por coincidencia que una o dos veces haciendo esa improvisación les funcionó, pero si no empiezan a planificar, es como un castillo de naipes, pues eso se va a derrumbar. La prevención.
Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa, una fábrica y tenemos maquinaria, hay a veces que a la maquinaria le estamos forzando. Es como que yo un vehículo le manejo todo el tiempo a 200 kilómetros por hora. Les apuesto que a 200 kilómetros por hora, en menos de un mes, esa máquina está fundida. Entonces también viene la prevención, el cuidado, el mantenimiento. Son actividades importantes. A veces la maquinaria tenemos que parar, tenemos que hacerle mantenimiento para después poder continuar generando mayor productividad. Son actividades importantes, pero a veces no son tan urgentes. Decimos, sí aguanto un día más, sí aguanta 2 días más, sí aguanta un mes más. Y si no tenemos en cuenta esas actividades, puede darse el caso que se generen en problemas y ya no se convierten en cuestiones no urgentes, sino se convierten en cuestiones urgentes. Entonces, la clave aquí está. Lo que no sea urgente debe ser atendido de forma importante, igual en nuestro tiempo principal. Hay que planificarlo y que planificarlo representa que debemos tratar de cumplirlo en el mediano plazo, no en el largo plazo, debemos tratar de cumplirlo en el mediano plazo de forma inmediata. Después viene aquellas actividades ya no importantes. Hay actividades que no son importantes, pero pueden ser urgentes, ¿no? Interrupciones, distracciones, llamadas, consultas. En nuestro día a día a veces tenemos esas llamadas de atención que no aportaron absolutamente nada, una distracción que no aportó realmente nada en mi jornada, pero que me impide que continúe. Entonces, lo conveniente cuando yo me topo ante interrupciones, distracciones, llamadas, es delegar. O sea, todo lo que es urgente, pero que no es importante, que me genere distracción, yo puedo delegar, aprender a delegar a terceras personas que me ayuden con esas actividades. Y obviamente yo voy a ganar mucho tiempo con ello, porque en estas actividades es donde generalmente más perdemos tiempo. Estas actividades son donde más perdemos tiempo. ¿Por qué? Porque nos generan problemas pequeñitos. Y nos quedamos conversando en esos problemas, nos atoramos en esos problemas y nuestra hora de productividad, nuestro tiempo de productividad a veces pasa. Y decimos, ¿por qué no me alcanzó el día? Porque posiblemente nos pasamos atendiendo estas actividades que generan interrupción, distracción, llamadas, consultas, que aquellas actividades que no son importantes y que eran preferibles, delegarlas. Y en el último cuadrante están actividades de escape, actividades, otras actividades, actividades de ocio. También es bueno conocernos, ¿no? O sea, ahí viene la parte productiva. Hay una jornada, un tiempo del día en el cual somos productivos. Y otro tipo en el cual todo nos distrae. Hay personas que pasa volando el mosco, se distrae. Está haciendo alguna actividad y comienza a abrir distractores. Hoy día la tecnología nos ayuda, nos permite estar comunicados, nos permite trabajar rápidamente y nos ayuda mucho, sí, en todo sentido, en todo campo. Pero cuando es mal utilizada, también generan inconvenientes. Hay personas, por ejemplo, abren su computadora y tienen el Facebook, tienen el correo familiar, tienen el WhatsApp, tienen los grupos, y generalmente lo que más atiende a veces uno, en un teléfono, en un grupo de WhatsApp, son distracciones, son actividades de escape. Y comienzan a ver la foto y en esa foto se comienzan a compartir con todos. Y en vez de que generemos productividad, lo que estamos es generando estas actividades de escape que al final vienen a convertirse en tiempos muertos. Esos tiempos muertos hay que eliminarlos o postergarlos. No quiere decir que podamos nosotros compartir, divertirnos en un grupo social a través de redes sociales, no sea bueno, puede ser, pero todo hay su tiempo. O sea, si yo dedico, me gusta eso, puedo dedicar un tiempo, dedico en un horario que no sea productivo. Si yo no soy productivo la noche, pues traspaso a revisar mensajes, correos que tengan que ver no con el campo de productividad, sino más bien con el campo de ocio. Lo hago en una hora en la cual no esté interfiriendo directamente con mis actividades fuertes, con mis actividades productivas. Y al hacer esto, obviamente, yo voy ganando mucho tiempo porque ya genero estas distracciones. Si nosotros delegamos lo no importante y urgente y eliminamos lo no urgente y no importante, nos vamos a dedicar específicamente a actividades importantes. Lo que sea urgente, atenderlo de forma inmediata y lo que sea no urgente, a poder planificar. Y esa planificación después verificar que existe un cumplimiento de todo lo que nosotros hemos planificado. Y el diagnóstico que hicimos de nuestros tiempos nos permite que esta planificación sea mucho más eficiente en procesos y efectiva en resultados. La octava estrategia recomendable
tiene que ver con el empoderamiento. Cuando nosotros hablamos en este cuadrante nos habíamos quedado en delegación. Empoderamiento va más allá de delegar, ¿sí? Empoderar. Y yo cuando empodero, le delego a una persona, pero le doy toda la autoridad para que él pueda tomar todas las decisiones del caso. Hay personas, y a veces cuando nosotros delegamos, si yo delego mis funciones, digo, vos vas a hacer esto, estoy aquí, le delegué. Pero si al final del día yo soy el que estoy tomando las decisiones y a cada paso está viniendo, me está preguntando, en vez de que esa delegación me genere frutos, esa delegación me genera distracción. Porque yo he delegado, pero no estoy dando la autoridad para que tome decisión. Si no le doy autoridad, la persona va a estar cada hora, cada cierto tiempo viniendo consultando, ¿qué hago, qué no hago? ¿Qué hago, qué no hago? Y eso genera distracción, eso genera pérdida de tiempo, eso genera tiempo muerto, tener que volverle a explicar a la persona y nos ponemos a discutir. Y en esas discusiones a veces nos sentamos tiempo en estas actividades que pueden ser delegadas, inclusive que pueden ser eliminadas. Entonces, el empoderamiento, cuando vamos allá, quiere decir que yo, si encargo a una persona un tipo de función, debo permitirle que la persona sea dueña de ese puesto, sea dueña de esa función, y después, en una reunión semanal, venga y me indique todos los avances que él ha tenido. Eso es empoderar, que no es lo mismo que delegar, porque el que delega, al final, a veces el que delega solo le está permitiendo que otra persona haga alguna actividad, pero yo sigo tomando las decisiones. Y el empoderar va más allá. Es autorizarle a la persona para que él tome las decisiones. Y después, en reuniones, podemos conversar de todas las decisiones que se ha tomado. Si hay alguna decisión que necesitemos tomar correctivos, lo haremos, lo hacemos. Pero sin con esto indicarle que la persona no va a seguir teniendo esa autoridad para tomar decisiones a futuro. El noveno punto es el control y el monitoreo del tiempo. Y el control y el monitoreo no solamente es decir hice bien o hice mal. En el día a día, cuando ya nos acostamos, verificar qué hice bien, qué hice mal, no es basta, sino, o no es suficiente, sino tenemos que ir más allá, retroalimentar. El objetivo de este control y monitoreo del tiempo es la retroalimentación, es decir, lo que hice mal, ¿qué voy a mejorar? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a mejorar? Es como que yo tuviera todos los días la posibilidad de hacer un nuevo diagnóstico y ese diagnóstico me permita establecer mejoras. De esas mejoras se conoce como una retroalimentación. Y esa retroalimentación, cuando la hacemos día a día, me permite a mí estandarizar mejoras y generar un proceso de mejora continua, que es clave dentro de la administración del tiempo. El otro tema clave, cuando nosotros ya tuvimos todos los otros puntos, es la relación costo-beneficio. Viene un poco ligado con la parte de productividad. ¿Qué actividades son las que nosotros nos generan mayor beneficio? Si yo estoy ocupando, ejemplo, en el plano laboral, si yo estoy ocupando 4 horas de mi tiempo a una actividad que me genera el 10% de mis ingresos, quiere decir que estoy mal, estoy ocupando mi tiempo en actividades que realmente no son productivas. Y ojo, que esta relación costo-beneficio no es solo a nivel empresarial, esta relación costo-beneficio también tiene que ver con nuestra vida, con nuestro día a día, con nuestro plano familiar. A veces dedicamos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo a actividades y netamente orientadas al campo empresarial, dedico toda una vida a una organización, dedico 12 horas, 15 horas de mi día a una empresa y me olvido de mi familia. Entonces, eso también es un costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio que estoy obteniendo con eso y a costa de qué? Y poner en una balanza, en un equilibrio. Lao Tse y Buda, cuando escuchaba a lejos un músico con una cítara que le iba enseñando a su discípulo, le decía, si tú a las cuerdas les tensas mucho, la cuerda se rompe, pero si no le afinas, no le tensas un poco, esta no suena. Entonces el punto medio es el punto clave en el que nos permite generar armonía. Ese equilibrio es el que debemos buscar nosotros en relación a este costo-beneficio.
En segundo lugar, tiempo de calidad para uno mismo y para la familia. Tiempo de calidad para uno mismo y la familia. Es lo que hemos repetido algunas veces, pero es bueno identificar esto como una herramienta, que exista tiempo de calidad para nosotros, para nuestras actividades y para nuestra familia. No lo rezagos, sino tiempo que nosotros podamos compartir. Porque al final del día debemos tomar en cuenta que toda organización, toda empresa, y nosotros, nuestro rol dentro de una organización, una empresa, tiene un ciclo. Y cuando termina el ciclo, a veces de sí nos damos cuenta que dediqué todo una gran cantidad de tiempo a una institución. Y al final del día lo más importante era mi familia. Entonces, ese equilibrio tiene que ver con ese tiempo de calidad para nosotros y para la familia. Y finalmente, tenemos a la estandarización. Estandarizar, como habíamos dicho, no es más que repetir, aplicar herramientas, aplicar todo el tiempo. Cada paso que doy, tratar de buscar siempre la aplicación de herramientas que me permita trabajar de mejor manera, optimizar mi tiempo y conocer que uno cuando empieza a hacer su diagnóstico, su planificación, empieza a trabajar en el día a día, en horarios más productivos, en actividades importantes y que sean urgentes y no urgentes, uno va a ver que el tiempo comienza a darse para poder cumplir con esas actividades, con esos objetivos individuales y con esos objetivos familiares. Y esta sería la gran conclusión, que todo lo que hacemos nosotros es una estandarización para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra calidad de vida. Y les agradezco muchísimo por su atención en este webinario. Y estoy 100% seguro que cuando empezamos a aplicar estas herramientas, verán que su tiempo y la optimización de este recurso clave empezará a ser correcto y a manejarse de manera efectiva. Muchas gracias. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas y inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Emilio, tenemos la primera pregunta. ¿Qué software o herramienta recomienda para realizar las agendas del día? Generalmente, cuando nosotros vamos a hacer la agenda de nuestro día a día, antes se ubicaba o se utilizaba mucho agendas físicas. Ahora lo podemos hacer a través de nuestros celulares. Lo podemos utilizar. El calendario que tiene Google nos permite a nosotros agendar actividades diarias, nos permite agendar actividades y poner recordatorios para actividades sumamente importantes. Entonces, posiblemente el uso de nuestro celular es clave acá. Y yo lo recomiendo en todo momento que nosotros podamos utilizar aplicaciones que nos generan agendas. Y cuando nosotros entramos en Google Play, un sinnúmero de aplicaciones en escrito completamente gratuita. Pero creo que el calendario de Google general da muchos buenos resultados porque inclusive nosotros podemos enviar alertas a través de correos celular, comienza una alarma a generar indicaciones que tenemos que cumplir con una cita, que tenemos que cumplir con una actividad sumamente importante. Y ahora, a pesar de esto, no deja de tener una validez muy preponderante en las agendas. Porque a pesar de la tecnología, a pesar de todas las bondades que se da, hay a veces que cuando nosotros diagramamos, principalmente en el diagrama de un borrador de nuestro día a día, con nuestros tiempos, y hacerlo a mano nos favorece mucho para tener como un mapa, es como una especie de mapa mental, una guía de lo que voy a cumplir en el día, en mi jornada diaria. Y después ya lo llevamos a nuestro celular. Y con estas alertas es sumamente importante que podamos ir trabajando de mejor manera. Emilio, tenemos otra pregunta. ¿Qué se puede hacer para evitar caer frecuentemente en distractores como las redes sociales y en el celular? Distractores. Cuando nosotros tenemos ejemplos de distractores como redes sociales, la recomendación es dediquemos espacios del tiempo a revisar. No está mal que revisemos las redes sociales. O sea, es inclusive como una terapia para
que nosotros podamos conocer, divertirnos, entretenernos, estar un poco generando vínculos de amistad con terceras personas. Es bueno, o sea, no vamos a decir que es malo. Lo malo es que nosotros lo hacemos en horarios que somos productivos. Entonces aquí la recomendación es cerrar. O sea, si es que yo utilizo el Facebook como mecanismo de trabajo, lo puedo tener abierto porque es mi mecanismo, una herramienta de trabajo, ejemplo, herramienta publicitaria. Pero si lo tengo como un email para estar viendo qué pasó con los amigos, qué pasó con la gente, lo cierro, lo cierro. Si es que yo tengo, por ejemplo, WhatsApp y tengo grupos, un grupo determinado, o sea, y sé que en este grupo envían cuestiones que no tienen nada que ver con mi campo laboral de trabajo, en horas de trabajo, no abro. O sea, son mensajes que yo podré visualizarlos, verlos, pero en otro horario. Y aquí sí viene ya la administración dentro de nuestro tiempo, dentro de nuestra agenda. Es decir, por ejemplo, la noche yo voy a dedicarme una hora de mi tiempo cuando ya haya acabado todas mis actividades a redes sociales. Entonces ahí sí, prendo, veo redes sociales y me entero de todo y puedo conversar, puedo compartir. Así sea destiempo, pero ya me estoy enterando de lo que pasó. Conozco personas que pasan con un sinnúmero de redes sociales abiertas todo el día mientras están trabajando. Y créanme que más del 50% de su tiempo atienden redes sociales que antes que el trabajo. Y si nosotros ponemos la mano en el corazón y alguna vez tenemos abiertas las redes sociales, sabemos que es así. Sabemos que estamos más preocupados de estos distractores. Y algunas empresas inclusive cierran esas redes dentro de su espacio de trabajo. Ahora, cuando nosotros somos los que estamos administrando nuestro tiempo y manejando, pero si no tenemos y tenemos acceso libre, nosotros mismos cerremos, no tengamos abiertos. Eso es evitar estos distractores. Elena nos pregunta, ¿qué recomendaciones tendría para elaborar objetivos? Y la recomendación cuando se elabora objetivos es primero ver qué quiero alcanzar a grande plazo, o sea, un plazo largo, a largo tiempo, en el largo plazo. O sea, ejemplo, pongamos un caso. Mi objetivo es ascender, mi objetivo es ascender en mi trabajo, pongamos ahí, mi objetivo es ascender en mi trabajo. Actualmente estoy trabajando en el área contable y yo quiero ascender a ser el gerente financiero. Ah, perfecto. Entonces, para cumplir ese gran objetivo, esa visión que tenemos a muy largo plazo, ¿qué nosotros vamos a plantearnos como objetivos más pequeñitos? Podemos empezar un caso, dice, yo primero necesito estudiar. Ah, perfecto, mi objetivo es estudiar. ¿En qué tiempo nosotros vamos a estudiar? Entonces, ahí va. Si yo necesito trabajar en un horario hasta las 5 o 6 de la tarde, puedo empezar a buscar un instituto, una universidad que tenga un horario que me permita llegar en la tarde o fines de semana, por decir un caso. Entonces, ahí comienzo a plantear objetivos. Mi objetivo para mi gran visión grande a nivel laboral es ascender. Pero para esto yo voy a estudiar. Entonces, mi objetivo es inscribirme. Entonces, en este mes, en este ciclo que se habla de inscripciones, yo voy a dedicarme a buscar de tal hora a tal hora universidades, instituciones, y voy a hacer todo el proceso para poder ingresar en ellas. Después comienzan a cambiar esos objetivos en el mes a mes, en el día a día. Ya va a ser, por ejemplo, objetivo de aprobar tal materia. Después va a ser el objetivo pasar el semestre. Después va a ser el objetivo cumplir una tesis. Entonces yo comienzo a poner tiempo. Tengo que cumplir mi tesis, voy a dedicar 2 horas al día a la tesis. Y horas que para mí, por ejemplo, puedan ser productivas en el campo de concentración, pero que no interfieran en mi jornada laboral. Digo, a ver, voy a dedicarme desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche todos los días a hacer mis actividades de tesis. Entonces comienzo a planificar. Esa es la mejor manera de nosotros planificar en función a los objetivos. Me planteo una visión a muy largo plazo, qué quiero alcanzar, y comienzo a plantear objetivos mucho más pequeñitos, que son unas especies de escaleras que al final del día me permitirán alcanzar una visión mucho más grande. María de Lourdes nos pregunta, ¿qué puedo hacer si ya he capacitado al personal y delego obligaciones y no obtengo respuestas? ¿Qué necesito en gestión y apoyo? ¿Y cuánto tiempo hay que esperar
para medir el empoderamiento de los demás? A ver, aquí tenemos dos parámetros. El primero es la capacitación. Nos indica que ya se capacitó a la persona. Entonces, si yo ya le capacité a la persona, no solo implica que le di una capacitación y quedamos ahí. Uno de los errores a nivel empresarial, muy posible en este campo de capacitación, es que capacitamos y no hay seguimiento. No gano nada cuando yo le doy un curso en X manejo de herramienta a una persona y esta herramienta al final del día la persona dio una prueba para pasar esa capacitación del curso y se acabó, se olvidó de aplicar esa herramienta. Entonces la clave aquí está la aplicación. Si nosotros le capacitamos en algún tema específico, la persona tiene que aplicar. Y el seguimiento de la capacitación es en la evaluación del desempeño. Entonces yo tengo que hacer el proceso de evaluación del desempeño donde me permita ver si la persona que yo capacité está cumpliendo con los parámetros que establezco como empresa. Entonces aquí ya viene un tema empresarial que se debe manejar unos parámetros muy claros. Si yo capacito, y yo también exijo. Y exijo en la evaluación del desempeño unos parámetros mucho más altos. Eso en primera instancia. En segunda instancia hay personas que suelen estar desmotivadas en el sentido en que les ven como la delegación como un simple cumplimiento de actividades donde no va a tener ningún tipo de reconocimiento. Entonces aquí viene la compensación. Cuando nosotros empoderamos a alguien en una función, yo tengo que permitirle que tome todas las decisiones, tenga todas las herramientas del caso. Ya le capacité, ya le doy todas las herramientas y él me responde por eso. Y ahí comienzan a existir sanciones. O sea, hay premios, pero al mismo tiempo sanciones. Tú tienes que cumplir estos resultados, tienes que cumplir estos objetivos y esto es lo que espero de ti. Ahora, ¿cómo alcance de esos objetivos, de esos resultados? Ya depende de ti. Tienes las herramientas, tienes la capacitación, vas a tener a disponibilidad absolutamente todo lo que quieras. Conozco personas, por ejemplo, en el campo de gestión por resultados, que funcionan muy bien cuando se les da mayor libertad. Entonces también viene el conocimiento de la persona. A ver, ¿qué pasa si le doy un poquito más de libertad para que él pueda tomar decisiones? Y hay empresarios inclusive que opinan lo contrario, que dicen, no, yo tengo que verle la persona que está en mi frente y tengo que verle que está trabajando para saber que ha cumplido. Y eso no siempre es necesario. O sea, yo le puedo tener trabajando a alguien enfrente mío, pero si esa persona está, el dato que me descuido en redes sociales, no significa que está siendo productivo. Significa que solamente yo le veo ahí sentado y creo que y creo que está trabajando. Entonces hay un poco que darle de esas libertades. Trabajar con personas, verás, yo te delego esto, te voy a permitir que hagas esto, que cumplas tus actividades en tus espacios. Si necesitas respirar, salir, hazlo. Pero cúmpleme con estos parámetros de actividades. Y al final de un periodo, digo, verás, tu objetivo en esta semana es esto. Tú tomas todas las decisiones para cumplir lo siguiente. Cuando ya llegue el periodo, vamos y analizamos. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Por qué? ¿Hay cumplimiento? Entonces comienzan a existir incentivos, motivaciones, no solamente a nivel económico, sino también a nivel moral. O sea, ¿qué pasa si yo le abrazo a la persona y digo, oye, qué bien, cumpliste esta actividad, te agradezco muchísimo, eres lo más importante aquí dentro de este proceso, tú eres el dueño del proceso? Entonces la persona se va a sentir motivada, se va a sentir dueña del proceso. Hay empresas que trabajan bajo esa filosofía. Por ejemplo, Google, una motosidad de empresa, por decirlo así, que a los trabajadores les dan actividades y vaya y cumplen su casa. O sea, no necesito verle las 24 horas ahí para que me cumplan cierta actividad, porque a veces verle ahí es para que todo el tiempo esté generándome distractores. Entonces, ahí viene la confianza. Y obviamente yo voy a dar confianza a quien se merece. Si una persona no me responde, después de eso no cumple, ¿no está? Entonces, posiblemente estamos equivocándonos en la selección de personal y tenemos que buscar personas que realmente nos aporten más a una organización. Ya, en nuestra última pregunta, cuando a veces dice tengo que realizar actividades tediosas y repetitivas, ¿qué puedo hacer para cumplir esas actividades y no postergarlas? A ver, y a veces tenemos actividades, ¿no es cierto? Al principio, cuando nosotros hablábamos del diagnóstico, o sea, la mejor herramienta que tenemos para evitar ese tipo de conflictos es este diagnóstico, que me permite establecer tiempos.
Y cuando voy a poner un tiempo, yo no debo poner el tiempo ajustado, sino debo poner un tiempo de holgura. En estadística podemos, hablando técnicamente, calcular en nuestro promedio la desviación estándar. A partir del promedio calculo una desviación estándar de los tiempos en el cual me demoro X actividad. Entonces en mi planificación yo no voy a poner el tiempo justo. Es bueno poner unas holguras. Por ejemplo, en una actividad yo me demoro 1 hora, pero hay una desviación de 20 minutos. Entonces yo no le pongo justo la hora, le pongo hora 20 minutos, porque sé que esos 20 minutos es un tiempo de holgura que se me ha presentado en mis antecedentes históricos realizando cierto tipo de actividades. Entonces, ahí, cuando nosotros empezamos a planificar bajo estas holguras nos permite tener tiempos adicionales. Y cuando yo voy cumpliendo todo en mis plazos, en mis parámetros, me quedan estos tiempos adicionales, me permiten solventar en estos tiempos impases, problemas, dificultades, que en el día a día siempre se van a venir generando, ¿sí? Y está dicho a nivel estadístico que un administrador el 70% de su tiempo está orientado a resolver problemas. Y a veces problemas de índole no urgente y no importante, o sea, problemas que realmente pueden ser eliminados, pueden ser desechados. Entonces, bajo este parámetro, cuando nosotros dividimos el tiempo productivo, yo no voy a atender estos problemas en mi tiempo productivo. Entonces, esa es otra de las recomendaciones. Mi tiempo de producción, si viene con algún problema, o sea, vea, ¿sabe qué? Eso atendemos después. Ya, eso dejemos para un horario en el cual yo ya no esté productivo. Y pueda, sí, un poco más, de forma más extendida, analizar y pensar en algún problema que se hubiera generado. Esto inclusive nos ayudará a nosotros a no llevar carga de trabajo a nuestros hogares. The Long Touch, una de las soluciones que tuvo en el campo de administración del tiempo, era apagar el breaker. O sea, ellos lo que más pagaban eran en horas extras. Entonces dijeron, vea, ¿sabe qué? Se acabó las horas extras. 6 de la tarde todo el mundo salimos porque salimos. Y la gente se quería quedar, no, es que horas extras. Y resultaba que eran más productivos en sus horas extras. O sea, en todas las 8 horas normales trabajaban con un montón de distractores, pero en sus horas productivas era ya cuando realmente generaban algo de dinero adicional. Entonces dijeron, no, está mal, porque sus horas productivas tienen que ser estas 8 de acá. Así que, ¿sabe qué? Desde el día de hoy apagamos el breaker, esté como esté, y ustedes salen. Salvo que tengan actividades muy específicas y con permiso muy específico de gerencia. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que posiblemente los problemas que se dan en la administración del tiempo, dada la pregunta planteada, estén estos distractores. Entonces, la mejor manera de solucionar el tema es eliminando estos distractores, haciendo un buen diagnóstico, generar una buena planificación y tomando en cuenta estas holguras de las cuales habíamos comentado. Agradecemos la intervención de Emilio en nuestro segundo webinario gratuito 2019, Herramientas de Administración del Tiempo. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Taller B-Learning Administración del Tiempo, Taller B-Learning Marketing para Emprendedores, Técnicas de Negociación Efectiva, Administración por Procesos y Liderazgo de Alto Impacto. Les invitamos a visitar nuestra página web. Muchas gracias por su presencia. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros talleres B-Learning. Para mayor información, pueden visitar nuestra página web. Les recordamos que para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. Este cuestionario lo pueden encontrar en este chat o también en nuestra aula de webinarios. Agradecemos su participación y también la colaboración de nuestro expositor. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Hasta pronto.